Marilyn Thorndike siempre le había gustado la tranquilidad de su estudio. La antigua mansión victoriana frente al mar, donde ella y su marido vivían desde hacía 6 años, era famosa por su pintoresca arquitectura y sus vidrieras. Pero era esta habitación del primer piso, con vistas al faro de la bahía de Cambridge, la que se había convertido en su verdadero santuario. Inclinada sobre su escritorio, giraba con cuidado un destornillador en miniatura para ajustar el mecanismo de una caja de música Louis XV. Sus finos dedos, acostumbrados a trabajar con mecanismos delicados, se movían con confianza y precisión. Sobre la mesa, cubierta con un paño verde, había herramientas cuidadosamente dispuestas, lupas de diferentes aumentos, pinzas, cepillos especiales para limpiar los mecanismos. «Esta caja guarda más secretos de los que uno puede imaginar», murmuró para sí misma, al darse cuenta de que había un compartimento secreto bajo el mecanismo principal. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. La señora Catherine Windermere, una de las damas más poderosas de la ciudad, apareció en el umbral del taller, vestida con un inmaculado traje color marfil. «Marilyn, querida, no podía esperar. ¿Cómo va el trabajo en la caja de la abuela?» Marilyn sonrió, limpiándose las manos en su delantal de trabajo. «Pase, C.R.A. Windermere. Acabo de descubrir algo interesante». Mientras la clienta examinaba la caja, Marilyn captó su reflejo en el espejo antiguo, el pelo castaño recogido en un moño descuidado, algunos mechones despeinados enmarcando su rostro ovalado. Parecía más joven a sus 37 años, aunque los últimos meses le habían añadido una ligera sombra de fatiga bajo los ojos. «Siempre me ha sorprendido su elección de profesión», dijo la señora Windermere, sentándose en una silla junto a la ventana. «Una especialidad tan rara para nuestros tiempos». Marilyn se encogió de hombros. «Supongo que lo heredé de mi padre. Era relojero en Providence. Crecí viéndole trabajar los movimientos y después me enamoré de las cajas de música. Cada una tiene su propia historia, su propia melodía». ¿Qué piensa Ashworth de su trabajo? La esposa de un exitoso hombre de negocios, después de todo. Él entiende, tartamudeó Marilyn, recordando su última conversación. «Aunque últimamente rara vez hablamos de mi trabajo, está muy ocupado». El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Hoy no me esperes levantada. Una reunión importante con inversores se retrasará». Marilyn reprimió un suspiro. 9 años de matrimonio le habían enseñado a no hacer preguntas innecesarias, sobre todo en los últimos meses cuando las reuniones importantes se habían hecho más frecuentes. Cuando la señora Windermere se marchó, el taller quedó en penumbra. Marilyn encendió una antigua lámpara de mesa que creó un acogedor círculo de luz. A través de la ventana abierta llegaba el sonido del oleaje y los gritos de las gaviotas. Le encantaban esas horas nocturnas, en las que podía trabajar en silencio, escuchando solo el silencioso tic-tac de la maquinaria. Hacia las 9 de la noche, cuando bajó a la cocina a preparar el té, oyó la conversación telefónica de su marido, que al parecer había olvidado apagar el altavoz, y la voz procedía de su despacho. «Por supuesto, lo arreglaré todo». «No, ella no sospecha nada». «Sí, mañana será el momento perfecto». La voz de la mujer al otro lado apenas se oía, pero su entonación, ronroneante, íntima, hizo que Marilyn se quedara helada. La taza que tenía en las manos tembló y unas gotas de té cayeron sobre el parqué. Volvió al estudio, se sentó a la mesa y cogió mecánicamente la caja de la señora Windermere. El mecanismo bajo sus dedos cobró vida de repente, y la habitación se llenó con la suave melodía de un minué. Marilyn miró a la bailarina de porcelana que daba vueltas en una danza y pensó cómo a veces las cosas más bellas pueden esconder los secretos más desagradables. Al otro lado de la ventana, el mar golpeaba contra las rocas costeras. El faro cortaba metódicamente la oscuridad con su rayo, y por primera vez, en mucho tiempo, la mente de Marilyn se llenó de un pensamiento que había estado ahuyentando durante tanto tiempo. Su matrimonio, al igual que la caja antigua de la mesa, necesitaba una reparación seria, salvo que algunas cosas no podían repararse. Aún no sabía que mañana su vida daría un vuelco, y lo que parecía inamovible se desmoronaría como un castillo de naipes a la primera ráfaga de viento. Era una mañana nublada. Marilyn estaba desayunando en el porche, observando las gaviotas como de costumbre, cuando el silencio se rompió con el ruido de un coche que se acercaba.
Un Mercedes negro se detuvo en la puerta principal y se apeó una mujer alta vestida con un traje pantalón blanco. La taxista empezó a sacar del maletero numerosas maletas y bolsas con logotipos de marcas de lujo. Antes de que Marilyn pudiera levantarse, la desconocida ya había abierto la puerta principal con su llave. «Oh, tú debes de ser Marilyn», dijo con una ligera risita. «Soy Astrid Westgate. Ashworth me ha dicho que sueles estar aquí por las mañanas». Se quitó descuidadamente las gafas de sol, revelando un maquillaje impecable y unos penetrantes ojos verdes. Parecía tener poco más de 30 años, y cada detalle de su imagen gritaba mucho dinero. «Perdone, pero ¿quién es usted? ¿Y cómo has conseguido una llave de nuestra casa?» Marilyn dejó su taza de café, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de su interior. Astrid puso los ojos en blanco burlonamente. «Cariño, ¿no te avisó Ashworth? Me voy a quedar aquí un tiempo. Están reformando mi ático y un hotel es tan soso». Chasqueó los dedos al conductor. «Sube el equipaje a la habitación azul. Ashworth dice que está libre». Marilyn sintió que el suelo se le iba bajo los pies. El dormitorio azul era su dormitorio conyugal. «Mire, aquí hay un error. Mi marido no dijo nada». «Oh, deja estas ceremonias provincianas». Astrid ya estaba subiendo las escaleras. «Ashworth lo ha arreglado todo. Estoy segura de que nos llevaremos bien. Por cierto, ¿tienes algo de comer? Me muero de hambre después del vuelo». Marilyn marcó frenéticamente el número de su marido, pero el teléfono no estaba disponible. Envió varios mensajes, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, Astrid ya se había instalado en la casa. Se tumbó en el sillón favorito de Marilyn, en el salón, y apoyó los pies en la mesa antigua. Bonita casita, aunque un poco anticuada. Tendré que actualizar el interior. Y esas chucherías victorianas. Hizo un gesto indiferente con la mano hacia la colección de figuritas de porcelana que Marilyn había coleccionado a lo largo de los años. Tan provincianos. A la hora de cenar, la casa se llenó del aroma de un perfume desconocido. Astrid tuvo tiempo de colocar sus pertenencias, repartir instrucciones de limpieza e incluso encargar comida a domicilio en el restaurante más caro de la ciudad. A costa de los propietarios, por supuesto. «Cariño, no te importa si invito a un par de amigos esta noche, ¿verdad? Tenemos una fiesta de inauguración que celebrar». Astrid bajaba las escaleras con su nuevo atuendo. «Y sí, tu cocinera es una pesadilla. Ya he llamado a la agencia. Mañana enviarán a un cocinero en condiciones». «No tenemos cocinera. Yo cocino», dijo Marilyn en voz baja. «Ah», Astrid le dirigió una mirada apreciativa. «Eso explica muchas cosas». El día se alargó interminablemente. Marilyn se sentía como una extraña en su propia casa. Astrid dio órdenes a los criados que ella misma había llamado, volvió a colgar cuadros e incluso encargó muebles nuevos para el salón. Ashworth no apareció hasta la noche. Parecía cansado y evitaba mirar a su mujer a los ojos. «Cariño, siento no haberte avisado. Es temporal, de verdad. Astrid tiene una situación difícil. Necesita ayuda». «¿Situación difícil?» Marilyn intentó hablar con calma. «¿Tan complicada que se ha adueñado de nuestro dormitorio?» «Es un malentendido». Se ajustó nerviosamente la corbata. «Lo solucionaré. Solo ten paciencia, ¿vale? Astrid es la hija de Thatcher Westgate. No podemos negarle hospitalidad». «¿Hospitalidad?» Marilyn sonrió amargamente. «Dispone de nuestra casa como una anfitriona. Mira». Ashworth bajó la voz. «Es importante para los negocios. Los Westgate son una familia poderosa. Tengo un importante acuerdo con su empresa en este momento». La voz de Astrid llegó desde el salón. «Ashworth, querido, ¿me ayudas con el vino? ¿Tienes la bodega tan desordenada?» Lanzó a su mujer una mirada de disculpa y se apresuró a atender la llamada. Marilyn subió a su taller, el único lugar al que Astrid aún no había llegado. Se sentó ante su escritorio y sacó la caja inacabada. Le temblaban los dedos y el fino destornillador no entraba en la ranura. La risa de Astrid y la voz apagada de su marido llegaban del piso de abajo. Hablaban animadamente de algo, y había una entonación en la voz del huésped no invitado que no podía confundirse con otra cosa. La misma entonación ronroneante de la conversación telefónica de ayer. La realidad de lo que estaba ocurriendo se apoderó de Marilyn en una oleada sofocante. Miró su reflejo en el espejo antiguo y vio cómo su expresión pasaba de la confusión a la comprensión, de la comprensión a la ira. En aquel momento aún no sabía que aquello era solo el principio, que mañana habría más confusión.
Pero algo dentro de ella, alguna fuerza profundamente oculta, ya estaba empezando a despertar. Y esa fuerza no iba a aceptar ser una estadística silenciosa en la obra que se estaba representando en su propia casa. La mañana siguiente empezó con prisas. Astrid corría por la casa, dando órdenes a los sirvientes contratados, colocando flores frescas y revisando los arreglos. Marilyn observaba desde su taller cuando una comitiva de 3 coches ejecutivos se detuvo en la puerta. «Marilyn», la voz de Astrid resonó en toda la casa. «Baja enseguida. Tenemos que conocer a mi familia». La familia Westgate entró en la casa como si fuera uno de sus hoteles. El primero en aparecer fue Thatcher Westgate, un hombre alto de bigotes grises y mirada tenaz. Su presencia llenó instantáneamente el espacio. Le siguió Cordelia, una mujer de unos 60 años, con una postura impecable y una mirada fría. Sage entró a continuación, sin apartar los ojos del teléfono, y Dexter, el hijo mayor, cerró la comitiva, manteniéndose a un lado. «Papá, mamá». Astrid corrió a abrazar a sus padres. «Estoy tan contenta de que estéis aquí. Dejad que os presente. Esta es Marilyn, está ayudando en la casa». Marilyn sintió que el color le inundaba la cara. «En realidad soy... Cariño, tráenos té», la interrumpió Astrid. «Y asegúrate de que llevan el equipaje a las habitaciones». Cordelia dirigió a Marilyn una mirada de evaluación. «Espero que sea competente. Es tan difícil encontrar buenos sirvientes hoy en día». «Oh, no te preocupes, mamá. Lo tengo todo bajo control», sonrió Astrid. El día se convirtió en una serie interminable de humillaciones. Sage exigía que le trajeran agua a cierta temperatura o una almohada especial para la espalda. Cordelia se quejó del polvo que no había y la hizo cambiar de cama 3 veces. Solo Dexter no daba órdenes, observando en silencio lo que ocurría. Thatcher estaba sentado en el despacho de Ashworth, llevando a cabo algunas negociaciones importantes por teléfono. Su voz, imperiosa y áspera, sonaba de vez en cuando por toda la casa. «¿Dónde está el café que pedí hace media hora?», preguntó Cordelia irritada mientras Marilyn pasaba por delante del salón. «Lo siento, pero yo...». «Mamá, no te preocupes», intervino Astrid. «Ella lo traerá todo en un momento, ¿verdad, Marilyn?». Sage apuntó a Marilyn con la cámara del teléfono. «Oh, será un contenido estupendo para mi blog. Un día en la vida de una criada en una vieja mansión». Por la noche, cuando Ashworth regresó a casa, Astrid anunció una cena de gala. Marilyn estaba de pie en la cocina observando cómo el chef contratado preparaba los exquisitos platos, cuando Astrid apareció con una caja en las manos. «Toma, ponte esto», le tendió la caja. «Para la cena». Dentro había un uniforme de criada, un vestido negro con un delantal blanco. «¿Qué? No», retrocedió Marilyn. «No voy a ponerme eso. Soy la señora de esta casa». «Era la señora», la corrigió suavemente Astrid. «Ahora las cosas son diferentes aquí. Ashworth está de acuerdo conmigo. Es necesario observar ciertas reglas. No querrás disgustarle, ¿verdad?». En ese momento, Dexter entró en la cocina. Se quedó en el umbral, desviando la mirada de la caja al pálido rostro de Marilyn. «Astrid», empezó. «No te metas, hermano», replicó Astrid. «Métete en tus asuntos». Marilyn se quedó allí de pie, sintiendo que todo su interior temblaba de humillación y rabia. Se le pasó por la cabeza lo mucho que había cambiado su vida en solo 2 días. Miró a Astrid, luego a la caja de uniformes, y por primera vez en todo este tiempo, no sintió miedo ni confusión, sino una rabia fría y cristalina. «No». Su voz sonó inesperadamente firme. «No lo haré». «Entonces puedes recoger tus cosas e irte». Astrid se encogió de hombros. «Estoy segura de que Ashworth lo entenderá». En ese momento, el sonido de un coche que se detenía llegó desde la calle. Ashworth había regresado. Astrid sonrió. «Tienes 5 minutos para pensártelo. No me decepciones». Salió de la cocina, dejando a Marilyn sola con la caja y sus pensamientos. Dexter seguía de pie en la puerta, como si quisiera decir algo, pero luego sacudió la cabeza y se marchó también. Marilyn miró por la ventana, donde el faro de la bahía de Cambridge se alzaba majestuoso contra la puesta de sol. Su rayo atravesaba metódicamente el crepúsculo cada vez más denso, como un metrónomo que contara el tiempo hasta que ella tuviera que tomar una decisión. Una elección que definiría no solo esa noche, sino el resto de su vida. Y en algún lugar de su interior ya sabía cuál sería esa elección.
Sabía que el uniforme de sirvienta no sería una humillación más, sino la gota que colmaría el vaso y convertiría su silenciosa paciencia en algo totalmente distinto, en un plan de venganza que empezaría a formarse en su mente esta misma noche. Tras la humillante velada, Marilyn se refugió en su taller. No se puso el uniforme de criada, simplemente se retiró en silencio a su habitación, dejando que la familia Westgate disfrutara de la cena. Ashworth ni siquiera se acercó a hablar con ella. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol teñían de rosa el océano, sonó la campana. La SRA. Windermere pidió permiso para pasar temprano, aparentemente a causa de una caja que Marilyn estaba restaurando. «Querida, no he podido evitar venir», apareció la dama de sociedad en el estudio, elegante como siempre. «Todo el pueblo habla de que los Westgate se han instalado en tu casa». Marilyn asintió en silencio, sin dejar de trabajar en el mecanismo. ¿Y Astrid? La señora Windermere guardó un significativo silencio. Pobrecita. No es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Marilyn levantó la vista. ¿Qué quiere decir? Oh, es una sabrosa historia. Hace 2 años se instaló en la casa de James Hutton así como así. ¿Recuerdas a ese promotor inmobiliario de Portland? Un mes después su mujer se mudó, y otros 2 meses después, su empresa se declaró en quiebra. Marilyn dejó las herramientas a un lado. Cuéntame más. Verás, Astrid tiene un talento. Ella encuentra hombres casados de éxito, se frota en su confianza. Siempre es el mismo patrón. Algún problema de vivienda, renovación o algo así. Entonces aparece toda la familia Westgate. ¿Y qué pasa después? Lo siguiente, una aventura con su marido, un divorcio. Y luego, cosas extrañas con el negocio. También estaba Peter McAllister de Boston. Su compañía de inversiones quebró. Y Robert Duvall, de New Haven, su empresa naviera quebró. Marilyn se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, Astrid paseaba por el jardín con Ashworth, contándole algo animadamente. ¿Por qué nadie la detiene? Cariño, ¿te das cuenta? Los Westgate. Thatcher controla la mitad de la costa. ¿Quién va a arriesgarse? La SCRA. Windermere se quedó callada, mirando el reloj antiguo de la pared. ¿Sabes qué es lo interesante? Después de cada incidente, los hoteles Westgate se expanden. Aparecen nuevos activos. Llamaron a la puerta del taller. Dexter Westgate estaba en el umbral, sosteniendo un antiguo reloj de bolsillo. Siento interrumpir. ¿He oído que restaura movimientos? La SRA. Windermere miró significativamente a Marilyn. Creo que me voy. Me pasaré la semana que viene a recoger la caja. Cuando ella se fue, Dexter puso el reloj sobre el escritorio. Es del abuelo. Hace tiempo que no funciona. Marilyn cogió el reloj y abrió la tapa. El movimiento estaba en perfecto estado. Se ha parado, dijo en voz baja. Alguien detuvo deliberadamente el péndulo. Dexter asintió. Como tantas cosas en nuestra familia. Mira, lo que Astrid está haciendo está mal. Pero no puedo hablar abiertamente contra ella todavía. ¿Por qué no? Porque necesitas pruebas reales, no cotilleos de la alta sociedad. Marilyn le miró atentamente. ¿Y no has venido aquí por el reloj? Digamos que sé dónde encontrar los documentos, pero necesito un aliado, alguien que pueda operar discretamente. Cuando se marchó, Marilyn sacó un cuaderno nuevo. En la primera página, escribió nombres. James Hutton, Peter McAllister, Robert Duvall. Debajo de cada uno, fechas e importes de las pérdidas. La risa de Astrid llegó desde el jardín. Marilyn miró el reloj que Dexter se había dejado. Una pequeña memoria flash estaba escondida dentro del movimiento. Los primeros hilos empezaron a formar un patrón. Y ese patrón contaba una historia mucho más compleja y aterradora que la simple destrucción de familias. Era una historia sobre poder, dinero y un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por ello. Marilyn cerró el cuaderno y lo guardó en el compartimento secreto de la caja antigua. El juego había comenzado, y ahora contaba con un aliado inesperado. El viejo faro del cabo siempre había atraído a Marilyn. La torre de piedra que dominaba el océano encerraba muchas historias. Dexter había concertado una cita para reunirse aquí, lejos de ojos y oídos indiscretos. Subió la escalera de caracol, escuchando el crujido de los viejos escalones y los gritos de las gaviotas tras los gruesos muros. Dexter la esperaba arriba, en la sala de observación. Unos enormes ventanales daban al vasto océano y a la costa,
donde se veían los edificios encalados de los hoteles Westgate. ¿Has examinado el contenido del pendrive?, preguntó en lugar de saludar. Marilyn asintió. Estados financieros, contratos, extractos bancarios. Pero no entiendo muy bien. Tome asiento. Dexter señaló un viejo sofá aparentemente utilizado por los fareros. La historia de nuestra familia empezó aquí, en la bahía de Cambridge. Mi abuelo abrió el primer hotel en los años 50. Un pequeño hotel para pescadores y turistas. Mi padre lo convirtió en un imperio. Se acercó a la ventana. ¿Ves esos edificios? 23 hoteles en la costa. Clubes náuticos, restaurantes, casinos. Thatcher Westgate construyó esto con sus propias manos. Y su sueño siempre fue que sus hijos continuaran su legado. ¿Pero algo salió mal? Astrid, dijo Dexter el nombre de su hermana con amargura. Ella nunca quiso solo dirigir hoteles. Ella quiere todo a la vez. Cuando mi padre me cedió la gestión de la parte oriental de la cadena, ella cambió. Marilyn sacó un cuaderno de notas. James Hutton, Peter McAllister, Robert Duvall. Sí, sus antiguas aficiones. Cada uno de ellos poseía algo que podría ser útil para ampliar nuestra red. Hutton tenía tierras para urbanizar. McAllister, conexiones en círculos de inversión. Duvall, una compañía naviera de cruceros oceánicos. Y todos ellos perdieron sus negocios. Y nuestra red ganó nuevos activos, rió Dexter con amargura. Demasiada coincidencia, ¿verdad? Sacó una carpeta de su maletín. Hace 2 meses desaparecieron documentos importantes de la oficina principal. Contratos, estados financieros, registros personales de mi padre. Y entonces me di cuenta de algunas transacciones extrañas. Se estaban transfiriendo grandes sumas a través de cuentas en el extranjero. ¿Y crees que Astrid? Estoy seguro, pero no puedo probarlo. Ella es demasiado inteligente cubriendo sus huellas, y ahora aparece su marido con su compañía naviera. Marilyn se volvió fría. ¿Crees que Ashworth es el próximo objetivo? El transporte marítimo es el complemento perfecto para nuestra red. Imagínese, su propia flota para cruceros, envío de suministros para hoteles, nuevas rutas. ¿Pero qué es eso de mudarse con nosotros? Dexter negó con la cabeza. Es su modus operandi. No solo destruye negocios, rompe familias. Observa la caída de sus víctimas. Disfruta del poder. Se quedó callado un momento, mirando el océano. ¿Sabes qué es lo peor? Su padre está orgulloso de ella. Cree que sigue una estrategia empresarial agresiva pero exitosa. No ve en lo que se ha convertido. ¿Y su madre? ¿Cordelia? Sonrió. Ella vive en su propio mundo de reuniones sociales y recaudación de fondos. Para ella todo consiste en mantener las apariencias. Mientras no surjan escándalos, prefiere hacer la vista gorda. Las olas rompían contra las rocas. Marilyn contempló los edificios encalados del hotel, imaginando cuántos destinos se habían destruido por su prosperidad. ¿Por qué decidiste ayudarme? Dexter guardó silencio largo rato antes de contestar. Porque recuerdo a la otra Astrid. Mi hermana pequeña, a la que le encantaba navegar, soñaba con abrir una pequeña galería, pero su ansia de poder la cambió. Y si no la detenemos ahora, ella destruirá a muchos más. Exactamente, pero necesitamos pruebas irrefutables, algo que haga ver a padre. Marilyn abrió su cuaderno. ¿Por dónde empezamos? Tengo un plan, pero es arriesgado. Astrid guarda los documentos en la caja fuerte de su galería. Los contratos originales y los extractos bancarios deberían estar allí. ¿Cómo podemos acceder a ellos? Hay una nueva exposición que se inaugura en la galería en 3 días. Todo el mundo estará allí, incluida nuestra familia. Una oportunidad perfecta. Marilyn le miró atentamente. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque tenemos un objetivo común. Y porque estoy cansado de ver a mi hermana convertirse en un monstruo. El sol se deslizaba hacia el ocaso, pintando el océano de un color rojo sangre. El faro proyectaba una larga sombra sobre el agua, como una línea que separaba el pasado del futuro. Estoy de acuerdo, dijo Marilyn en voz baja. ¿Qué hay que hacer? Dexter le entregó la llave. Esto es de la puerta trasera de la galería. Mañana hablaremos del resto. Y ten cuidado. Astrid no debe sospechar nada. Mientras Marilyn bajaba las escaleras del faro, un pensamiento se agolpaba en su mente. Estaba entrando en un juego peligroso. Pero no tenía elección. Era la única forma de salvar no solo su matrimonio, sino posiblemente la vida de los demás.
En su bolsillo estaba la llave de la galería, un pequeño trozo de metal que podría ser la clave de una gran revelación o del desastre. La mañana era sombría. Marilyn estaba sentada al volante de su viejo Volvo, aparcado frente al Sea Breeze Café, en el centro de Portland. Esperaba a James Hutton, el primero de la lista de víctimas de Astrid. El timbre de la puerta tintineó, y un hombre de unos 50 años entró en el café. Antaño un promotor inmobiliario de éxito, ahora parecía envejecido y maltratado por la vida. Marilyn lo reconoció por las fotos de internet. Señor Hutton, gracias por quedar. Se sentó en la silla de enfrente, mirando nerviosamente a su alrededor. No tenemos mucho tiempo, no quiero problemas con el Westgate. Cuéntame cómo surgió. Lo mismo que tú, se presentó en mi casa, perfecta, encantadora, con una historia sobre dificultades de tiempo. Sonrió con desgana. Una semana después, mi mujer se mudó con su hermana. Un mes después firmé mi primer contrato con Westgate. ¿Qué tipo de contrato? Para construir un nuevo hotel. Tenía parcelas en la costa, los mejores terrenos. Astrid me convenció de que con un proyecto conjunto ganaría millones. Se quedó callado, mirándose las manos. Y entonces empezaron los problemas. Se filtró información confidencial, se incumplieron plazos, multas. En 6 meses lo perdí todo. Y de algún modo los Westgate acabaron con el terreno. La siguiente parada fue Boston. Peter McAllister, a diferencia de Hutton, tenía un aire más confiado. Se reunieron en su pequeña oficina a las afueras de la ciudad. Ella es brillante, ¿sabes? Estaba sirviendo whisky en vasos. Crea la tapadera perfecta. Te hace creer que eres especial. Y entonces, ¿qué pasó con tu empresa de inversiones? Información privilegiada. Alguien filtró los datos de nuestros clientes a un competidor. Los inversores clave se fueron. Un mes después, el Westgate compró una participación mayoritaria por nada. Esa misma tarde, Marilyn se reunió con Robert Duvall en el puerto de New Haven. Su historia resultó ser similar. Aventura, traición, ruina. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo al despedirse. El patrón es un poco diferente cada vez. Aprende de sus errores. Se vuelve más astuto. Al volver a casa tarde aquella noche, Marilyn encontró a Ashworth y Astrid en el salón. Hablaban animadamente de algo, inclinados sobre unos papeles. ¿Dónde has estado todo el día? La voz de su marido sonaba fría. En el taller, trabajando en los pedidos. Qué raro, se estiró Astrid. Y la señora Carson dijo que había pasado a verte esta tarde, pero el taller estaba cerrado. Fui a buscar materiales. ¿Todo el día? Ashworth frunció el ceño. Últimamente faltas mucho. ¿Estás mucho en casa? Marilyn no pudo resistirse. Astrid puso una mano en el hombro de Ashworth. Cariño, no te enfades. Todo el mundo tiene secretos. ¿Verdad, Marilyn? Algo depredador brilló en sus ojos. Marilyn subió al estudio y sacó un cuaderno. Empezó a surgir un patrón. Astrid encontraba hombres de éxito cuyos negocios podían ser útiles para el imperio Westgate. Destruía a sus familias. Obtenía acceso a la información y luego, el teléfono vibró. Un mensaje de Dexter. Ten cuidado, ella sospecha algo. Había voces que venían del piso de abajo. Astrid decía algo sobre inestabilidad emocional, sobre un comportamiento extraño, sobre cómo estaba preocupada por Ashworth. Marilyn se acercó a la ventana. A la luz de las farolas, pudo ver el coche de Thatcher Westgate acercándose a la casa. Así que esta noche habría otra cena familiar. Pero ahora tenía un as en la manga. El testimonio de 3 personas dispuestas a decir la verdad. Todo lo que tenía que hacer era encontrar los documentos que respaldaran lo que decían. Y no quedaba mucho tiempo. La forma en que Astrid hablaba con Ashworth dejaba claro que ya había puesto en marcha su plan. Llamaron a la puerta. Cordelia Westgate estaba en el umbral con una taza de té. Cariño, ¿no vas a bajar a cenar? Estamos muy preocupados por ti. Quizá deberías ver a un terapeuta. Astrid conoce a un gran terapeuta. Marilyn sonrió. Gracias por preocuparos. Bajaré enseguida. Cuando Cordelia se fue, sacó su teléfono y envió un mensaje a Dexter. Nos vemos mañana en el faro. Creo que tengo un plan. En una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, Marilyn extendió sus papeles sobre la mesa. 3 historias, 3 negocios arruinados, 3 destinos. A primera vista, nada en común, salvo Astrid.
Pero algo se le escapaba, algún detalle. ¿Más café? La camarera colocó una tercera taza frente a ella. Marilyn asintió sin apartar los ojos de los papeles. James Hutton, promotor inmobiliario, construcción en la costa. Peter McAllister, empresa de inversiones. Robert Duvall, transporte marítimo. Para. Sacó el portátil y abrió la página web de la empresa de Hutton. Lista de proyectos, puerto deportivo, atracaderos para cruceros. McAllister se especializaba en inversiones en infraestructura marina. Duvall poseía una flota de buques de carga. Transporte marítimo, susurró. Todo tiene que ver con el mar. Sonó el teléfono. Dexter. He encontrado a alguien, dijo sin preámbulos. La antigua contable de Duvall. Está dispuesta a hablar, pero solo esta noche. A las 4 en el viejo muelle. El viejo muelle estaba en una zona abandonada del puerto. Una mujer de unos 60 años les esperaba, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Me llamo Eleanor Price, se presentó. Trabajo para la empresa del señor Duvall desde hace 15 años, hasta que llegó la señorita Westgate. ¿Qué ocurrió? Al principio todo parecía normal, nuevos contratos, expansión del negocio, pero entonces noté algunas rarezas en el papeleo. La información sobre los itinerarios de nuestros barcos llegaba a los competidores. Los envíos importantes se retrasaban, los clientes se marchaban. Sacó una carpeta. Hice copias de algunos documentos. ¿Ves estas fechas? Cada vez que perdíamos un contrato, la compañía Westgate conseguía uno. Es como si alguien lo supiera de antemano. Información privilegiada, asintió Dexter. Exacto. Pero lo interesante es que el patrón se repetía. Pequeños contratos al principio, luego más y más grandes. Y cuando la compañía se debilitó, la compraron por casi nada, terminó Marilyn. De camino a casa, analizó la información que había recibido. Astrid no solo estaba quebrando empresas, estaba creando toda una red, navieras, puertos, infraestructuras, y ahora la empresa de Ashworth. La casa estaba inusualmente tranquila. Se oían voces procedentes del estudio de su marido, que volvía a trabajar hasta tarde con Astrid. Marilyn subió al estudio, encendió la lámpara del escritorio, sacó una hoja en blanco y empezó a dibujar un diagrama. En el centro estaban los hoteles Westgate. De ellos partían líneas hacia otros negocios, puertos deportivos, transporte marítimo, inversiones. Todo formaba una sola imagen, la creación de un imperio marítimo. ¿Trabajando hasta tarde? Se estremeció. Astrid estaba en la puerta. Sí, muchos pedidos. ¿En serio? Y yo que pensaba que últimamente parecías más interesada en otras cosas. Astrid se acercó al escritorio y cogió uno de los documentos. ¡Qué plan tan interesante! ¿Siempre te ha interesado el negocio marítimo? Esto es para un cliente. Colecciona cronómetros marinos. Astrid dejó el papel. Sabes, Ashworth está muy preocupado por tu comportamiento. Estos viajes misteriosos, encuentros extraños. Tal vez deberías tomarte un tiempo libre. ¿Tomarte un descanso? Había una amenaza en su voz, apenas disfrazada de preocupación. Gracias por preocuparte. Pero estoy bien. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué salías con Robert Duvall? Marilyn se quedó fría. ¿Qué? Oh, tengo mis fuentes. Y créeme, no dejaré que nadie interfiera en mis planes. Especialmente no un restaurador provinciano. Cuando Astrid se fue, Marilyn sacó su teléfono. En la carpeta de fotos había imágenes de los papeles de Eleanor Price, la primera prueba real. Ahora solo quedaba encontrar la manera de llegar a la caja fuerte de la galería. Fuera de la ventana, el océano retumbaba. En algún lugar, en la oscuridad, había barcos, parte del gran juego que Astrid estaba jugando. Un juego en el que lo que estaba en juego no era solo dinero, sino destinos humanos. Marilyn miró el reloj. Quedaban 2 días para la inauguración de la exposición, 2 días para evitar otro crimen, y para salvar su propio matrimonio, aunque cada día este objetivo parecía menos alcanzable. Había empezado con pequeñas cosas. Marilyn no encontraba sus herramientas de restauración favoritas. Luego, desapareció su cuaderno. Las llaves no estaban donde las había dejado. «Cariño, ¿estás segura de que las pusiste aquí?», le preguntó Ashworth, ayudándola a buscar el siguiente objeto que faltaba. «¿Quizás las olvidaste en algún sitio?». Había una nueva entonación en su voz, una mezcla de irritación y preocupación. Astrid siempre parecía estar allí en momentos como este,
con una mirada de preocupación en su rostro. «Sabes, mi tía tenía síntomas similares». Habló lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Empezó a olvidar cosas, a confundirse. Resultó ser agotamiento nervioso. Una mañana, Marilyn encontró una extraña nota en su escritorio. «Sé lo que hiciste». La letra era desconocida. Un día después, otra. «Deja de cavar o te arrepentirás». «¿Qué es esto?». Ashworth levantó la nota que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. «¿Por qué me pasas cosas como esta?». «¿Qué tipo de cosas?». «No le creas, te destruirá». «Esta es tu letra, Marilyn». «Yo no lo escribí». Astrid le puso la mano en el hombro. «Cariño, tenemos que hablar seriamente. Estoy preocupada por Marilyn. Estos extraños viajes, las notas, los olvidos». Las llamadas telefónicas fueron la siguiente etapa. En mitad de la noche, silencio en el auricular. Durante el día, números desconocidos y mensajes extraños. «El doctor Harris te espera», anunció Cordelia una mañana. «El mejor especialista en trastornos nerviosos. Todos estamos preocupados». El despacho del doctor Harris parecía el decorado de una película. Sofá de cuero, luces tenues, diplomas en las paredes. El propio doctor, un hombre fornido de barba canosa, escuchaba atentamente el relato de Astrid sobre sus síntomas preocupantes. «Hemos notado cambios en su comportamiento», transmitió. «Paranoia, sospechas infundadas, notas extrañas». «Estoy perfectamente», dijo Marilyn con firmeza. «La negación es un síntoma típico», asintió el médico. «Creo que un breve tratamiento en nuestra clínica». «¿Clínica?». Marilyn se levantó. «No, no estoy loca. Nadie habla de locura». Astrid sonrió suavemente. «Solo descansando, observando». Ashworth les esperaba en el pasillo de la clínica. Parecía agotado. «Quizá el médico tenga razón. Necesitas ayuda, querida». «¿Le crees más que a mí?». «No sé qué creer. Has cambiado, siempre buscando algo, yendo a alguna parte». «Ashworth», Astrid se acercó a él. «Tenemos que pensar en su seguridad. Organizaremos una hospitalización voluntaria». «No». Marilyn salió corriendo de la clínica. No recordaba cómo había llegado al faro. Dexter la esperaba allí, como si supiera que iba a venir. «Quieren meterme en la clínica», le temblaba la voz. «Astrid, ella lo preparó todo». «Lo sé», le tendió la carpeta. «Mira, el doctor Harris es un viejo amigo de la familia. Su clínica recibe generosas donaciones de la Fundación Westgate. ¿Así que esto es parte del plan? Sí, si acabas en la clínica, no habrá nadie que la detenga. Ashworth creerá que eres inestable, y entonces ella terminará lo que empezó». Marilyn abrió la carpeta. «Pero nosotros tenemos la ventaja. Ella no sabe que estamos trabajando juntos». Dexter asintió. «Estamos a 2 días de la exposición. Tenemos que conseguirlo». Cuando Marilyn llegó a casa, Ashworth y Astrid la esperaban en el salón. Los folletos de la clínica estaban sobre la mesa. «Siéntate, querida», empezó su marido. «Tenemos que hablar de tu tratamiento». Marilyn los miró. El hombre al que había amado durante 9 años y la mujer que le estaba arruinando la vida. El juego había llegado a un punto crítico. «Claro», sonrió. «Hablemos». La moderna galería de arte parecía especialmente imponente en el crepúsculo. Dexter pasó una tarjeta magnética por el lector y la pesada puerta se abrió en silencio. Marilyn y él se deslizaron hacia el interior, tratando de mantenerse en la sombra. «El despacho de Astrid está en la primera planta», susurró, guiándola a través de los pasillos repletos de esculturas abstractas. «Tenemos 1 hora antes de que llegue seguridad». El despacho estaba en perfecto orden. Cada carpeta en su sitio, el ordenador apagado, incluso los lápices alineados en una regla. Marilyn se estremeció involuntariamente. Aquella pulcritud estéril parecía antinatural. «La caja fuerte está detrás de este cuadro». Dexter sacó de la pared un lienzo que representaba un mar tormentoso. «Busqué el código la semana pasada». Dentro de la caja fuerte había docenas de carpetas. Empezaron a revisarlas, sacando fotos de las páginas más importantes. «Mira», Marilyn señaló un contrato. «La firma de papá, pero es un poco extraño». Dexter revisó varios documentos. «Está falsificando su firma. Aquí está el original y aquí hay copias. ¿Ves la diferencia en la inclinación de las letras?». Cuanto más profundizaban en los documentos,
más clara se hacía la imagen. Astrid había creado una red de empresas fantasma, a través de las cuales se retiraba dinero de los hoteles. Cada empresa existía sobre el papel solo unos meses, y luego desaparecía, dejando tras de sí un rastro de transacciones falsas. Mira las fechas. Marilyn dispuso los papeles cronológicamente. Cada transacción coincide con el colapso de otra víctima. Hutton, McAllister, Duval. Y aquí está el plan para hacerse con el control. Dexter sacó una gruesa carpeta etiquetada como Proyecto Faro. Va a usar este dinero para recomprar el control de los accionistas minoritarios. Y luego, ¿sacar a su padre de la dirección? Exactamente. Mira, el papeleo está listo para ser presentado sobre su incapacidad. El informe del doctor Harris. De repente se oyeron pasos en el pasillo. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron a la puerta y luego se alejaron. Seguridad, susurró Dexter. Tenemos que darnos prisa. Durante la media hora siguiente se dedicaron a fotografiar documentos frenéticamente. El plan estaba cada vez más claro. Astrid llevaba años urdiendo este plan, utilizando a cada víctima como trampolín hacia el poder. La empresa de Ashworth iba a ser el último paso. El transporte marítimo completaría el imperio. ¿Qué es esto? Marilyn encontró un sobre de fotografías. Mostraban a Astrid con varios hombres. Reuniones de negocios, cenas informales, momentos íntimos. ¿Está coleccionando sus victorias? No. Dexter hizo una mueca. Son compromat. Los mantiene en el anzuelo incluso después de arruinarse. Cuando salieron de la galería, el cielo del este empezaba a clarear. El maletín de Marilyn contenía cientos de fotografías, pruebas de un plan criminal que había arruinado muchas vidas. ¿Y ahora qué?, preguntó, entrando en el coche. Ahora nos preparamos para la exposición. Toda la familia estará allí mañana por la noche, incluido papá. El momento perfecto para la revelación. Marilyn asintió. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Cómo presentar las pruebas, a quién invitar como testigos, qué documentos mostrar primero. Cuando llegó a casa, reinaba el silencio. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Ashworth. Me voy a una reunión de negocios con Astrid. Volveré tarde. Marilyn subió al taller y sacó una vieja caja de música. Dentro, en un compartimento secreto, había una memoria USB con copias de todos los documentos. Mañana ese trocito de plástico iba a arruinar el plan perfectamente trazado de Astrid. Se acercó a la ventana. Amanecía sobre el océano, coloreando el agua de rosa. El faro seguía encendido, y su haz se volvía cada vez más pálido a la luz de la mañana, como los secretos que poco a poco van saliendo a la superficie. El Hotel Faraón brillaba con sus luces, reflejándose en las oscuras aguas de la bahía. Una hilera de coches caros bordeaba la entrada principal, donde porteros con librea dorada abrían las puertas a los huéspedes que llegaban. Toda la élite de la costa estaba aquí esta noche para la tradicional recaudación de fondos de la familia Westgate. Marilyn se ajustó el vestido esmeralda que había comprado en tiempos más felices. Ashworth había insistido en que vinieran por separado. Él acompañaba a Astrid, como en las últimas semanas. En su bolso había una memoria USB con documentos que podrían cambiarlo todo. El enorme salón de baile era sorprendentemente lujoso. Lámparas de araña de cristal, flores frescas, camareros con bandejas de champán. Dexter la saludó discretamente con la cabeza desde el bar, donde charlaba con un grupo de hombres de negocios. Marilyn, cariño. La voz de Astrid se coló entre el murmullo de voces. Estaba de pie en el centro de la sala, con un vestido blanco de alta costura y Ashworth bajo el brazo. Qué bien que hayas venido después de todo. Nos preocupaba que estuvieras fuera de forma para un evento así. Los invitados cercanos callaron, escuchando. Astrid continuó con fingida preocupación. El doctor Harris también está aquí. Quizás le gustaría aprovechar esta oportunidad para una consulta. Está especializado en casos complicados. Gracias por su preocupación. Marilyn se obligó a sonreír. Pero me encuentro bien. ¿De verdad? Y yo que pensaba que habías estado un poco inadecuada. Estos extraños viajes, las obsesiones. Astrid, intervino bruscamente la SRA. Windermere, ¿sabes que Marilyn acaba de terminar de restaurar mi caja de música favorita? Un trabajo increíblemente fino. Los demás invitados empezaron a intervenir también. Algunos recordaban sus trabajos anteriores, otros hablaban de su talento.
Astrid palideció ligeramente de ira. Thatcher Westgate subió al pequeño escenario, golpeando su vaso con la cuchara. Señoras y señores, me complace darles la bienvenida a nuestra velada anual. Hoy es un día especial. Quiero anunciar un cambio importante en la dirección de nuestra empresa. La sala se quedó en silencio. Astrid sonrió victoriosa, preparándose para su triunfo. Pero antes, tomó la iniciativa subiendo al escenario. Tengo que hacer un anuncio importante. Ashworth y yo hemos decidido casarnos. Nuestra unión unirá dos de los grandes negocios de la costa. Ashworth parecía confuso, pero permitió que Astrid tirara de él hacia el escenario. Hubo aplausos en el público. Y en cuanto a las pequeñas formalidades, Astrid lanzó una mirada a Marilyn. Esas se solucionarán en breve. ¿Verdad, querida? Marilyn sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar. Dexter se acercó sigilosamente a ella. Es ahora o nunca. Respiró hondo y se adelantó. Disculpen, pero yo también tengo que hacer un anuncio y algunos documentos que serán de interés para todos los presentes, especialmente a usted, señor Westgate. Astrid se congeló en el escenario y su sonrisa se transformó en una máscara. Un pesado silencio flotaba en el aire, el momento en que todos los planes se hacen realidad o se desmoronan, cuando la verdad por fin sale a la superficie. Fuera de las ventanas del gran hotel, el faro seguía enviando sus señales, iluminando el camino de los barcos en la oscuridad. Para Marilyn, esa luz se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro que señalaba el camino hacia la justicia a través de un proceloso mar de mentiras y traiciones. Sacó un pendrive y se lo tendió a Thatcher Westgate. Creo que deberías echarle un vistazo ahora mismo. El despacho de Thatcher Westgate estaba situado en la última planta del hotel principal. Enormes ventanales panorámicos daban al océano, donde podían verse las siluetas de los barcos en la bruma matinal. Tras el escándalo de la recaudación de fondos, había pasado una noche en vela llena de gritos, acusaciones y lágrimas. Marilyn estaba sentada en un enorme sillón de cuero, viendo a Thatcher revisar documentos en un gran monitor. Su rostro, normalmente impenetrable, iba cambiando gradualmente de la incredulidad al asombro, del asombro a la ira. «Es una falsificación», pronunció finalmente, reclinándose en su silla. «Mi hija no podría...» «Fíjate mejor en las firmas», dijo Marilyn en voz baja. «Aquí están los originales y aquí las copias. Los forenses confirmarán las falsificaciones». Thatcher se levantó y se acercó a la ventana. Su alta figura proyectaba una larga sombra sobre la alfombra persa. «Empecé de cero», habló bruscamente. «El primer hotel era una vieja posada de pescadores. El tejado tenía goteras, el suelo crujía, pero vi el potencial». Se volvió hacia Marilyn. «¿Sabes qué es lo más importante en el negocio de la hostelería? La confianza. Los huéspedes tienen que sentirse como en casa. El personal tiene que creer en tu negocio. Los socios tienen que saber que tu palabra es más fuerte que cualquier contrato». El teléfono sonó en el escritorio, el de Astrid. Thatcher apagó el sonido. «La recuerdo de niña sentada en esta silla de aquí, dibujando planos de futuros hoteles», le temblaba la voz. «Soñando con construir el más alto, el más bonito. ¿Cuándo cambió todo?» Marilyn abrió en silencio la siguiente carpeta del ordenador. Fotografías de destinos destrozados. Los Hatton, los McAllister, los Duval. La historia de cada uno, respaldada por documentos y extractos bancarios. «Jesús». Thatcher se hundió pesadamente en su silla. «Todo este tiempo, pensé que estaba siguiendo una estrategia de negocios agresiva, orgullosa de su perspicacia. Y ella ha creado todo un sistema». Marilyn mostró un diagrama de flujo de dinero. Empresas fantasmas, contratos falsos, chantaje, todo con un propósito: obtener el control total del imperio Westgate. «Y utilizar a tu marido como último recurso», terminó Thatcher. «El transporte marítimo es el complemento perfecto para los hoteles». Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño patrón de sombras sobre los documentos extendidos sobre la mesa. «Cuando se inauguró el primer hotel de verdad, organicé una fiesta para toda la ciudad. Habitaciones gratis, champán, una banda». Astrid tenía 7 años. Estaba en la escalinata con un vestido blanco y saludaba a los invitados. Puso la fotografía sobre la mesa. «Creé este legado para ella, y ella lo convirtió en un instrumento de destrucción».
Llamaron a la puerta. La secretaria anunció que habían llegado los abogados. Thatcher asintió. Que esperen, antes tengo que tomar una decisión. Se volvió hacia Marilyn. ¿Por qué han venido a verme? Podrías haber entregado los documentos a la policía, montar un escándalo en la prensa. Porque se trata de tu familia, respondió ella con sencillez. Y solo tú puedes impedirlo antes de que otras personas resulten heridas. Thatcher guardó silencio durante largo rato, mirando al océano. Luego pulsó el botón selector. Que vengan el señor Dexter y los abogados. Y busca a Astrid. Vamos a celebrar un consejo de familia. Cuando Marilyn se levantó para irse, él la detuvo. Quédate. Te has ganado el derecho a oír cómo acaba esto. La gente ya se estaba reuniendo en la recepción. Marilyn oía la voz de Astrid, dura, exigente, pero algo había cambiado en ella. Una nota de miedo. Thatcher Westgate se enderezó en su silla, con el rostro rígido. No parecía un padre rememorando la infancia de su hija. Era un hombre de negocios dispuesto a tomar la decisión más difícil de su vida. Que pasen, dijo. La lluvia fuera de la ventana se intensificó, convirtiendo el océano en una masa gris furiosa. En algún lugar a lo lejos, el faro seguía enviando sus señales, de forma mecánica, implacable, como el destino mismo, conduciendo inexorablemente al desenlace de esta historia. En la gran sala de conferencias del hotel reinaba un silencio opresivo. Toda la familia Westgate estaba reunida alrededor de la mesa ovalada, Thatcher a la cabeza, Dexter a su derecha y Cordelia a su izquierda. Sage apartó la vista del teléfono por primera vez, percibiendo la seriedad del momento. Ashworth se sentó aparte, pálido y confuso. Astrid tomó asiento frente a su padre, manteniendo una mirada de suficiencia. Marilyn se acurrucó en un rincón cerca de la ventana panorámica. Por fin había dejado de llover, pero el cielo permanecía plomizo, como presagio de una tormenta inminente. He convocado esta reunión, comenzó Thatcher con voz desacostumbradamente ronca, para discutir el futuro de nuestra empresa y de nuestra familia. Hizo un gesto con la cabeza a la secretaria, y los primeros documentos aparecieron en la gran pantalla. Son contratos con firmas falsificadas, dijo Thatcher lentamente con gravedad. Extractos bancarios que muestran retiradas de fondos a través de empresas fantasma, pruebas de chantaje y manipulación. Astrid se adelantó. Papá, hay algún tipo de error. Obviamente alguien está tratando de desprestigiarme. ¡Cállate! Su puño repiqueteó sobre la mesa. Por primera vez en tu vida, cállate y escucha. La pantalla cambió de documentos, gráficos, fotografías, pruebas de destinos destrozados. Cordelia se tapó la boca con la mano, su impecable máscara de socialité temblando. «Dios», susurró. «Astrid, ¿qué has hecho?» «¿Qué he hecho?» Astrid se rió, pero se podía oír la histeria en su risa. «He hecho lo que ninguno de vosotros podría, convertir una cadena hotelera de provincias en un auténtico imperio». «¿A costa de la vida de otras personas?», preguntó Dexter en voz baja. «Oh, el hermano decidió hablar», se volvió hacia él. ¿Tú, que te escondes en tu hotelito, temeroso de asumir responsabilidades? ¿O tú, Sage, con tu blog idiota? Todos sois indignos de este legado. Ashworth se levantó. Tengo algo que decir. Todos se volvieron hacia él. Evitó mirar a Marilyn. Astrid, ella me manipuló. Al principio parecía una sociedad de negocios, luego una aventura. Ella me convenció de que Marilyn no estaba bien, que tenía que proteger la empresa. Estaba ciego. Fuiste uno de muchos, intervino Thatcher. ¿Te muestro una lista de los otros? Hutton, McAllister, Duval. Eran unos peleles, saltó Astrid. Incapaces de ver el panorama completo. Estaba construyendo un imperio, un verdadero poder. Estabas construyendo un castillo de naipes, replicó papá. Y hoy se ha derrumbado. Sacó una carpeta de documentos. Esta es una orden que te retira de la dirección de la empresa. Congelación temporal de todos tus bienes. Se llevará a cabo una investigación. No te atreverías. Le tembló la voz. Soy tu hija. Exactamente por eso. Thatcher parecía repentinamente envejecido. Porque eres mi hija, tengo que detener esta locura. Astrid miró alrededor de la multitud reunida, buscando apoyo, pero solo encontró miradas frías o de reojo. Bien, se enderezó. Entonces se lo contaré todo a la prensa. Lo del fraude fiscal de los 90, lo de los sobornos a funcionarios, lo de... Díselo, respondió Thatcher con calma.
Estoy dispuesta a responder de mis errores. ¿Estás preparada? Vaciló. Se hizo un gran silencio en la sala. A partir de ahora, continuó Thatcher, el control de la parte oriental de la red pasa enteramente a Dexter. La parte occidental queda bajo mi control. Todos sus proyectos serán revisados, los contratos auditados. ¿Y las indemnizaciones a las víctimas?, preguntó Marilyn en voz baja. Thatcher asintió. Se creará un fondo especial. Encontraremos la forma de reembolsar los daños. Astrid soltó una carcajada amarga, malhumorada. Se arrepentirán todos, todos. Corrió hacia la puerta, pero los guardias le cerraron el paso. Te quedarás aquí, dijo Thatcher, hasta que se resuelvan las formalidades. El sol finalmente se abrió paso entre las nubes y sus rayos cayeron sobre los documentos extendidos sobre el escritorio. Pruebas de ambición, traición y esperanzas frustradas. El castillo de naipes que Astrid había estado construyendo se había derrumbado, sepultando sus sueños de poder bajo los escombros. Marilyn miró a Ashworth, que estaba sentado con la cabeza gacha, roto y perdido. Su matrimonio, como tantas otras cosas en esta historia, había sido víctima de la ambición de otra persona. La reunión ha terminado, anunció Thatcher. Dexter, quédate atrás. Tenemos que discutir los detalles de la transferencia de control. Mientras todos comenzaban a dispersarse, le hizo señas a Marilyn. Gracias por abrirnos los ojos. Ella asintió y salió al pasillo. Los sollozos ahogados de Astrid y la voz tranquilizadora de Cordelia se oían detrás de ella. Lo desconocido estaba por delante, pero de algún modo, por primera vez en mucho tiempo, Marilyn se sintió extrañamente aliviada. Era como si por fin hubiera caído un pesado telón, marcando el final de este drama. Había pasado una semana desde la dramática reunión familiar. Marilyn estaba de pie junto a la ventana de su estudio, viendo salir por última vez el Mercedes negro de Astrid por las puertas de la mansión. Nadie había venido a despedirla, incluso Cordelia, que solía insistir en el decoro, se había quedado en sus habitaciones. Según los términos del acuerdo con su padre, Astrid debía pasar un año en la sucursal europea de la empresa bajo estricta supervisión. Sus cuentas permanecerían congeladas, su acceso a la gestión de activos bloqueado. El sonido de unos pasos detrás de ella hizo que Marilyn se diera la vuelta. Ashworth estaba en la puerta, encorvado, con sombras bajo los ojos. ¿Puedo pasar?, preguntó inseguro. Apenas habían hablado en los últimos días. Marilyn asintió, volviendo a restaurar el reloj antiguo. Sus manos hicieron automáticamente su trabajo habitual mientras su marido buscaba palabras. Fui un idiota, pronunció finalmente. Dejar que me manipulara, traicionar tu confianza. Sí, respondió Marilyn con sencillez. Eso es lo que pasó. Podemos intentar arreglar las cosas, empezar de nuevo. Dejó las herramientas a un lado y le miró. ¿Qué hay que arreglar, Ashworth? No solo me engañaste, dejaste que una extraña me humillara en mi propia casa. Te quedaste de brazos cruzados viendo cómo intentaba ingresarme en una clínica. Pensé que estaba actuando en tu mejor interés. No, Marilyn negó con la cabeza. Pensabas en el negocio, en el beneficio, en ti mismo, en todo menos en mí. En ese momento sonó la bocina de un vapor en el puerto, como si fuera un punto y aparte en su conversación. Mientras tanto, en la oficina principal del Westgate, el trabajo bullía. Dexter, que había sido nombrado director general, estaba reorganizándose. Se renegociaban viejos contratos, se implantaba un nuevo sistema de gestión bajo la atenta mirada de Thatcher. Estamos creando un fondo para ayudar a los afectados por las acciones de Astrid, le dijo Dexter a Marilyn tomando un café en una pequeña cafetería junto al faro. Houghton ya ha aceptado encabezar uno de los proyectos de reconstrucción. La familia Westgate estaba recapacitando poco a poco. Cordelia se había sumergido en obras de caridad, intentando hacer las paces con su hija. Sage había mostrado de repente interés por la hostelería, iniciando unas prácticas a las órdenes de su hermano. ¿Y Thatcher?, preguntó Marilyn. Aguanta, suspiró Dexter. Pero puedo ver lo duro que es para él. Cada vez que pasa por delante del despacho de Astrid, se detiene y se queda mirando su silla vacía. Marilyn regresó a casa hacia el atardecer. Había un sobre la mesa, los papeles del divorcio ya firmados por Ashworth. Cogió un bolígrafo, dudó un segundo, recordando los 9 años de matrimonio, y firmó. En el dormitorio empaquetó sus cosas. No se había acumulado mucho a lo largo de los años. Lo principal eran herramientas,
algunos libros favoritos y fotos de sus padres. Las paredes vacías la miraban con mudo reproche. Su teléfono vibró, un mensaje de la inmobiliaria. Había una casita en la playa, cerca del faro. El lugar perfecto para un nuevo taller. Bajó las escaleras con la última caja y se detuvo en el salón. Allí era donde Astrid había montado recientemente su espectáculo, donde se había desarrollado el drama que había cambiado tantas vidas. La fotografía de la boda de Ashworth y ella seguía sobre la repisa de la chimenea. Marilyn la cogió, pasó el dedo por el cristal, limpiando el polvo, y luego la guardó con decisión en la caja. El pasado debía permanecer en el pasado. Salió al porche y echó un último vistazo a la casa que había sido testigo del final de una historia y el principio de otra. El océano retumbaba a lo lejos. El faro comenzaba su guardia vespertina y ella tenía toda una vida por delante, nueva, desconocida, pero por fin solo suya. La primavera había llegado a la bahía de Cambridge inesperadamente pronto. Las magnolias en flor adornaban la calle principal y la brisa marina no traía el frío del invierno, sino la frescura y la fragancia del despertar de la naturaleza. Marilyn abrió las ventanas de su nuevo taller. La casita junto al faro era justo lo que necesitaba. Habitaciones luminosas, un porche espacioso y, lo más importante, una apacible vista del océano. Los instrumentos de viento brillaban a la luz de la mañana y otra caja de música esperaba sobre el escritorio. La ciudad se recuperaba lentamente de la agitación. La historia de Astrid Westgate se convirtió en un eco silencioso de conversaciones triviales, dando paso a nuevos cotilleos y noticias. Los hoteles Westgate, bajo la dirección de Dexter, estaban atravesando un periodo de renovación. Nuevo diseño, nuevo concepto de servicio, nueva filosofía empresarial. ¿Sabes?, dijo un día Dexter, dejándose caer por Marilyn con otro hallazgo de antigüedades. Papá por fin empieza a sonreír. Ayer pasamos 3 horas discutiendo los planes para reconstruir el viejo muelle. Efectivamente, Thatcher estaba cambiando. Empezó a pasar más tiempo con sus hijos, sobre todo con Sage, que de repente demostró visión para los negocios. Su blog se transformó de simples historias a un fascinante relato de negocios familiares, tradiciones hosteleras e historia costera. Cordelia también cambió. Marilyn la había conocido un día en un parque de la ciudad, sentada en un banco con los nietos de su ama de llaves, leyéndoles un libro. La antigua arrogancia había desaparecido, dando paso a una nueva calidez humana. Me di cuenta de muchas cosas durante ese tiempo, le confió a Marilyn. Estábamos tan preocupados por el estatus, por las apariencias, que olvidamos lo más importante, el amor por nuestros hijos. Las noticias sobre Astrid eran escasas. Trabajaba en la oficina londinense de la empresa, bajo la estricta supervisión de un viejo amigo de la familia. Se decía que había cambiado, que se había vuelto más reservada, pero Marilyn prefería no pensar en ello. Su propia vida había cobrado un nuevo sentido. Su fama de hábil restauradora se había extendido por toda la costa, y ahora siempre había mecanismos únicos esperando en el taller, desde cajas de música hasta cronómetros antiguos. Una mañana recibió un encargo inusual, ajustar el mecanismo de un viejo reloj de faro. Mientras subía la escalera de caracol, recordó cómo había empezado aquí la exposición de Astrid hacía unos meses. El reloj necesitaba mucho trabajo. Marilyn pasó todo el día en la sala de observación del faro, escuchando los gritos de las gaviotas y el sonido del oleaje. Cuando por fin el mecanismo cobró vida, su tic-tac constante se fundió con el ritmo de las olas, como si el propio océano contara las horas de una nueva vida. Por la noche llamaron a la puerta del taller. La SRA, Windermere, había traído una caja nueva para restaurar. ¿Sabes?, dijo mirando alrededor del taller. La ciudad ha cambiado. Se ha vuelto más limpia, supongo. Es como si hubiera desaparecido parte de la pesadez. Marilyn sabía de qué hablaba. Había desaparecido la atmósfera de ansiedad y desconfianza que Astrid había creado. La gente volvía a sonreír por las calles. Había risas genuinas en los cafés y el faro del puerto seguía encendido, señalando el camino a los barcos. El teléfono sonó en la mesa. Dexter la invitaba a una cena familiar para celebrar la apertura del renovado restaurante del hotel principal. Marilyn sonrió. La vida seguía y había lugar para nuevos comienzos, nuevas esperanzas y nuevas historias. Se acercó a la ventana. El sol se ponía en el océano, coloreando el agua con tonos dorados. En algún lugar, más allá del horizonte,
comenzaban nuevos caminos y nuevas posibilidades. Y por primera vez, en mucho tiempo, Marilyn se sintió verdaderamente libre y feliz. La tienda de antigüedades Melodías del Tiempo ocupaba un viejo edificio frente al mar, con vistas al faro y al océano. Marilyn eligió esta casa no por casualidad. Su arquitectura victoriana era ideal para una colección de cajas de música y mecanismos antiguos. El día de la inauguración, se formó una pequeña cola en la puerta. Entre los invitados estaban los Westgate, Thatcher, que había rejuvenecido notablemente en los últimos meses, Cordelia, de la mano de Sage, y Dexter, que entre tanto se había convertido en un amigo íntimo. «Asombroso», dijo mirando las vitrinas de cajas antiguas. «Habéis creado un auténtico museo de música mecánica». Marilyn sonrió, ajustándose su elegante vestido azul. A su lado estaba Matthew Caulfield, un restaurador de Boston, al que había conocido en una conferencia hacía 2 meses. Su relación se había desarrollado lenta y cautelosamente, pero tenía la sinceridad que tanto había faltado en su matrimonio con Ashworth. «Hay una carta de Astrid», dijo Cordelia en voz baja, llevándose a Marilyn a un lado. «Está en París. Trabaja en una pequeña galería de arte contemporáneo. Escribe que se ha dado cuenta de muchas cosas». Marilyn asintió. Las noticias sobre Astrid ya no la enfurecían ni la herían, solo le producían una tranquila aceptación de que cada persona tenía que hacer su propio camino. Thatcher levantó su copa de champán. «Por los nuevos comienzos, y por el hombre que ayudó a nuestra familia a ver la verdad». Los invitados aplaudieron. Marilyn miró a los reunidos. La señora Windermere, que se había convertido en clienta habitual, coleccionistas locales, amigos, todos formaban parte de su nueva vida. En el escaparate delantero estaba la misma caja de música que lo había empezado todo. Ahora estaba totalmente restaurada y su suave melodía llenaba la habitación con los mágicos sonidos del pasado. Matthew se acercó a Marilyn y le cogió la mano. «¿En qué estás pensando?» «En lo extraña que es la vida», respondió ella. «A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo». El sol se deslizaba hacia el crepúsculo. Sus rayos jugueteaban sobre las tapas pulidas de las cajas de música, creando caprichosos reflejos. Un reloj antiguo tic-tac en la pared, el del faro, marcaba la cuenta atrás de la hora de un nuevo capítulo en las vidas de todos los presentes. Dexter hablaba de los planes de expansión de la cadena hotelera, ahora sin intrigas ni maquinaciones. Sage mostraba un nuevo proyecto para su blog sobre la historia de la costa. Cordelia hablaba de una próxima recaudación de fondos con las señoras de la zona. Marilyn se acercó a la ventana. El faro comenzaba su guardia vespertina, su haz se deslizaba sobre las olas, señalando el camino a los barcos. ¿Cuánto habían cambiado las cosas en 6 meses? La ciudad, la gente, ella misma. El tintineo de la campana sobre la puerta anunció la llegada de un nuevo visitante. Marilyn se giró, dispuesta a recibir al siguiente huésped. Tenía toda una vida por delante, llena de la música de la maquinaria antigua, el sonido del océano y la tranquila felicidad que su alma había encontrado por fin. Bienvenidos a Melodías del Tiempo.